La niebla londinense se extendía como un manto gris sobre las calles empedradas, mientras Tatiana Graythorne caminaba presurosa por los angostos callejones del East End. Sus pasos resonaban en la quietud de la madrugada, mezclándose con el distante sonido de los cascos de caballo y el silbido ocasional de algún tren. El año 1875 había comenzado con un invierno particularmente cruel en Londres, y la joven ajustó su delgado chal sobre los hombros, intentando conservar algo de calor. A sus 22 años, Tatiana poseía una belleza que resultaba casi incongruente con la miseria que la rodeaba. Sus ojos verde esmeralda contrastaban con su cabello castaño oscuro, recogido en un sencillo moño que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Sus facciones delicadas y su porte natural habrían sido apropiados para los salones de la aristocracia, pero el destino la había colocado en el extremo opuesto de la escala social londinense. «Señorita Graythorne, por favor, espere». La voz de la pequeña Mary resonó en la calle vacía. La niña de apenas 10 años corría tras ella, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Olvidó las medicinas para la señora Blackwood». Tatiana se detuvo, sonriendo con calidez al ver a la pequeña. «Gracias, Mary. No sé dónde tengo la cabeza esta mañana. La señora Blackwood las necesita urgentemente». «Es porque no ha dormido en 2 días, señorita», respondió Mary con la sinceridad propia de los niños. «Todos en el vecindario hablan de cómo ha estado cuidando a los enfermos sin descanso». «Es mi deber, pequeña», respondió Tatiana, guardando el paquete en su bolso desgastado. «Y ahora vuelve a casa antes de que tu madre se preocupe». Mientras Mary se alejaba, Tatiana reanudó su camino hacia la mansión Blackwood. No era una enfermera titulada, pero había aprendido lo suficiente ayudando al viejo doctor Wilson como para ser de utilidad durante la epidemia de influenza que azotaba los barrios pobres de Londres. Para la gente adinerada, la enfermedad era una inconveniencia temporal. Para los habitantes del East End, significaba a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. La mansión Blackwood se alzaba como un recordatorio de tiempos mejores, cuando la familia había ostentado poder y riqueza. Ahora, con el patriarca fallecido y su viuda enferma, el otrora magnífico edificio mostraba signos evidentes de deterioro. Tatiana ingresó utilizando la entrada de servicio, como era costumbre, y se dirigió directamente a las habitaciones superiores. «Buenos días, señora Blackwood», saludó al entrar en el dormitorio principal, donde la anciana yacía entre sábanas otrora finas. «Le he traído las medicinas que el doctor Wilson prescribió». La señora Eleanor Blackwood, una mujer que había conocido la opulencia de la alta sociedad londinense, ahora apenas podía incorporarse en su cama. Sus ojos, sin embargo, conservaban el brillo de quien ha vivido intensamente. «Mi querida Tatiana», respondió con voz débil pero afectuosa, «no sé cómo agradecer tus atenciones». «No hay nada que agradecer, señora. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que usted hizo por mi familia». Mientras preparaba la medicina, Tatiana recordaba cómo años atrás Eleanor Blackwood había intercedido para que su padre, un profesor de literatura caído en desgracia, consiguiera un modesto trabajo como tutor. Ese gesto había permitido que la familia Graythorne sobreviviera tras la ruina económica que los había golpeado. Ahora, con sus padres fallecidos, Tatiana consideraba que atender a la señora Blackwood era una forma de honrar aquella deuda de gratitud. La mañana transcurrió entre cambios de compresas frías y administración de medicinas. Cuando la fiebre de la señora Blackwood finalmente cedió, permitiéndole dormir tranquilamente, Tatiana se dispuso a ordenar la habitación. Fue entonces cuando escuchó el inconfundible sonido de un carruaje deteniéndose frente a la mansión, seguido de voces masculinas y pasos firmes en el vestíbulo. «¿Quién podría?», murmuró, acercándose a la ventana. En el exterior, un magnífico carruaje negro con el escudo de armas de una prominente familia aristocrática brillaba bajo la tenue luz invernal. Momentos después, la puerta de la habitación se abrió de golpe. En el umbral se erguía la imponente figura de un hombre alto, vestido con la elegancia propia de la más alta aristocracia. Su rostro anguloso mostraba facciones definidas, ojos de un intenso azul grisáceo y una expresión de autoridad incuestionable. Tatiana reconoció de inmediato el rostro que había visto en innumerables ocasiones en los periódicos y las revistas de sociedad. Victor Nightwire, duque de Ravenscroft, uno de los hombres más poderosos y temidos de Inglaterra. Los ojos del duque
recorrieron la habitación con frialdad, deteniéndose primero en la figura dormida de Eleanor Blackwood y luego en Tatiana. La mirada que le dirigió estaba cargada de desdén, como si ella fuera poco más que un mueble desgastado. «¿Quién es usted? ¿Y qué hace en esta habitación?», preguntó con una voz profunda que no intentaba ocultar su desprecio. Tatiana, acostumbrada a ser invisible para la aristocracia, se irguió con dignidad. «Soy Tatiana Graythorne, señor. Estoy cuidando de la señora Blackwood durante su enfermedad». «Ah, una sirvienta», respondió él, como si eso explicara todo. «Bien, puede retirarse. He venido a hablar con mi tía, y preferiría hacerlo en privado. Lo lamento, su gracia, pero la señora Blackwood necesita descansar. Ha tenido fiebre alta toda la noche y apenas ahora ha conseguido conciliar el sueño». El duque entrecerró los ojos, claramente no acostumbrado a que se cuestionaran sus órdenes. «¿Acaso no ha entendido? Le he dicho que se retire, y yo le he informado sobre el estado de salud de su tía, su gracia», respondió Tatiana, con una calma que enmascaraba su nerviosismo. «Como persona encargada de su cuidado, no puedo permitir que se la perturbe en este momento crítico de su recuperación». Un silencio tenso se instaló entre ambos. Victor Nightwire la observaba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En los círculos en que se movía, nadie osaba contradecirlo jamás. «¿Tiene usted idea de con quién está hablando?», preguntó finalmente, con un tono peligrosamente bajo. «Con el duque de Ravenscroft». «Por supuesto», respondió ella sin vacilar. «Pero en esta habitación, su gracia, la prioridad es la salud de su tía, no su título». Para sorpresa de Tatiana, una breve expresión de asombro cruzó el rostro del duque, rápidamente reemplazada por su habitual máscara de indiferencia aristocrática. Se acercó lentamente a la cama donde dormía su tía y tras observarla por unos instantes, se volvió hacia Tatiana. «Muy bien, señorita Graythorne», dijo, pronunciando su nombre con un énfasis particular. «Regresaré mañana. Mientras tanto, espero que continúe cuidando de mi tía con el mismo fervor». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y la miró por encima del hombro. «Y para su información, no soy simplemente señor, soy su gracia, el duque». «Como prefiera, su gracia», respondió ella con una leve inclinación que rayaba en lo impertinente. Cuando la puerta se cerró tras él, Tatiana exhaló lentamente, sorprendida por su propia audacia. Había desafiado a uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, y aunque sabía que probablemente pagaría las consecuencias, no se arrepentía. La salud de Eleanor Blackwood era más importante que las pretensiones de un aristócrata arrogante, por muy duque que fuera. Lo que Tatiana no podía imaginar era que ese breve encuentro cambiaría el curso de su vida para siempre, y que el hombre que acababa de marcharse con expresión indignada regresaría al día siguiente con un propósito completamente distinto. Mientras ajustaba las cortinas para que la habitación permaneciera en penumbra, permitiendo que la señora Blackwood descansara mejor, Tatiana recordó las historias que circulaban sobre Victor Nightwire. Se decía que tras la fachada de aristócrata respetable, se ocultaba un hombre implacable en los negocios y la política, capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los rumores hablaban de fortunas arruinadas y reputaciones destruidas con una simple palabra suya. También se susurraba sobre la trágica muerte de sus padres 15 años atrás, en circunstancias nunca completamente aclaradas, y cómo aquel joven de apenas 20 años había asumido el control del ducado, multiplicando su ya considerable fortuna hasta convertirse en uno de los hombres más ricos e influyentes del imperio. «No deberías haberlo provocado, querida». La voz débil de Eleanor Blackwood interrumpió sus pensamientos. La anciana había despertado y la observaba con una mezcla de preocupación y afecto. «Víctor no es alguien a quien convenga tener como enemigo». «Lo siento si la he despertado, señora Blackwood», se disculpó Tatiana, acercándose a la cama. «Y no pretendía ser irrespetuosa, solo proteger su descanso». «Lo sé, mi niña. Tu corazón siempre ha estado en el lugar correcto», respondió la anciana, tomando su mano. «Pero debes entender que mi sobrino no está acostumbrado a que le lleven la contraria, especialmente alguien a quien considera inferior en posición social». Tatiana asintió, comprendiendo perfectamente. En la rígida estructura social victoriana, personas como ella eran prácticamente invisibles para los poderosos, a menos que fueran útiles o, como acababa de comprobar, se atrevieran a desafiar el orden establecido. «Cuénteme sobre él, señora Blackwood»,
pidió mientras le ofrecía un poco de agua. Apenas lo conozco por lo que dicen los periódicos. Eleanor suspiró, recostándose en sus almohadas. Víctor no siempre fue así. De niño era un muchacho sensible y curioso. Todo cambió cuando sus padres murieron. Mi sobrino se endureció, como si hubiera construido una fortaleza alrededor de su corazón. La tarde avanzó mientras Eleanor compartía historias sobre su familia, sobre los tiempos en que los Nightwire y los Blackwood habían estado entre las familias más respetadas de la aristocracia inglesa. Tatiana escuchaba con atención, dividida entre la fascinación por estas vislumbres de un mundo que le era ajeno y la preocupación por las posibles repercusiones de su encuentro con el duque. Cuando cayó la noche, después de asegurarse de que Eleanor tomara su medicina y estuviera cómoda, Tatiana se preparó para regresar a su modesta habitación alquilada en el East End. La lluvia había comenzado a caer, una lluvia fría y persistente, típica del invierno londinense. «Deberías quedarte esta noche», sugirió Eleanor preocupada. «No es seguro que una joven ande sola por las calles a estas horas, y menos con este clima». «Agradezco su preocupación, señora, pero estaré bien», respondió Tatiana con una sonrisa tranquilizadora. «Conozco bien el camino y la lluvia no me molesta». Lo que no mencionó fue que, en su ausencia, su pequeña habitación podría ser ocupada por otro inquilino. En los barrios pobres de Londres, el espacio era un lujo, y la casera no dudaría en alquilar su cuarto si creía que Tatiana no regresaría esa noche. Así que, enfundada en su capa más gruesa, Tatiana se adentró en la noche londinense. Las calles cercanas a la mansión Blackwood estaban bien iluminadas, pero a medida que se alejaba hacia el East End, las farolas se volvían más escasas y los callejones más oscuros. Fue en uno de esos callejones donde sintió que alguien la seguía. Aceleró el paso, maldiciendo internamente la falda larga que limitaba sus movimientos. Los pasos tras ella también se aceleraron. Cuando estaba a punto de echarse a correr, una figura surgió de entre las sombras, bloqueando su camino. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo un hombre corpulento con olor a alcohol rancio. «Una señorita fina paseando sola por mis dominios». «Apártese, por favor», ordenó Tatiana, intentando que su voz no revelara su miedo. «No llevo nada de valor». El hombre rió, mostrando una dentadura incompleta. «Oh, pero te equivocas, preciosa. Tú misma eres algo de valor». Dos figuras más emergieron de la oscuridad, rodeándola. Tatiana comprendió que estaba en grave peligro. Cuando el primer hombre extendió su mano hacia ella, se preparó para luchar, sabiendo que sus posibilidades eran escasas. En ese preciso instante, el sonido de cascos de caballo resonó en el callejón. Una figura a caballo apareció, imponente y amenazadora en la penumbra. Los atacantes retrocedieron, sorprendidos por la interrupción. «Les sugiero que se retiren inmediatamente», dijo una voz profunda que Tatiana reconoció al instante, «a menos que prefieran pasar el resto de sus miserables vidas en la prisión de Newgate». El duque de Ravenscroft desmontó con elegancia, y a la tenue luz de la luna, Tatiana pudo ver que llevaba un bastón con empuñadura de plata que, sospechaba, ocultaba una hoja de espada en su interior. «¿Y quién se cree que es usted para darnos órdenes?», desafió el hombre corpulento, aunque su voz había perdido parte de su bravuconería. «Soy Víctor Nightwire, duque de Ravenscroft», respondió con una calma letal. «Y si no desaparecen de mi vista en este preciso instante, me aseguraré personalmente de que su próxima vista sea la horca». La mención del nombre fue suficiente. Incluso en los barrios bajos de Londres, todos conocían la reputación del duque. Los tres hombres se esfumaron entre las sombras tan rápidamente como habían aparecido. Víctor se volvió hacia Tatiana, su expresión indescifrable bajo la tenue luz. «Señorita Graythorne», dijo finalmente, «parece que tenemos una conversación pendiente». El carruaje del duque avanzaba por las calles empedradas de Londres, su interior tan lujoso como austero, reflejando perfectamente la personalidad de su dueño. Tatiana permanecía sentada frente a Víctor Nightwire, incómoda por la cercanía después del tenso encuentro de esa mañana, pero agradecida por la oportuna intervención. «Agradezco que me rescatara, su gracia», dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Pero no era necesario que se molestara en acompañarme. Puedo llegar sola a mi alojamiento». El duque la miró con aquellos ojos penetrantes que parecían capaces de desenterrar los secretos más profundos. «¿Y permitir que vuelva a ponerse en peligro?»,
No, señorita Graythorne. Sería irresponsable de mi parte. La luz de las farolas que se filtraba por las ventanillas iluminaba intermitentemente el rostro de Víctor, revelando una cicatriz casi imperceptible que cruzaba su ceja izquierda. Detalle que los retratos en los periódicos jamás habían capturado. ¿Puedo preguntar qué hacía usted en esta zona a estas horas, Su Gracia?, cuestionó Tatiana, intrigada por la coincidencia. Regresaba a la mansión Blackwood, respondió él secamente. Tenía asuntos que atender con el administrador de mi tía. ¿A esta hora de la noche? No acostumbro explicar mis acciones, señorita Graythorne, replicó con frialdad, particularmente a personas que apenas conozco. Tatiana apretó los labios recordando su posición. Por un breve instante, había olvidado las barreras sociales que los separaban. Discúlpeme, Su Gracia. No era mi intención cuestionar sus motivos. Para su sorpresa, una leve sonrisa apareció en los labios del duque, tan fugaz que Tatiana pensó haberla imaginado. Al contrario, es refrescante encontrar a alguien que no tiembla de miedo ante mi presencia, comentó él, aunque debo admitir que su impertinencia de esta mañana me tomó por sorpresa. No fue impertinencia, Su Gracia. Simplemente cumplía con mi deber hacia su tía. El carruaje se detuvo abruptamente, interrumpiendo su conversación. El cochero abrió la puerta, revelando que habían llegado a la mansión Blackwood. ¿La mansión?, preguntó Tatiana, confundida. Le agradezco la intención, pero mi alojamiento está en... Sé perfectamente dónde vive, señorita Graythorne, la interrumpió Víctor. En una pensión en el East End que no ofrece seguridad alguna. Dadas las circunstancias, he decidido que se quedará en la mansión de mi tía mientras dure su recuperación. Eso es innecesario. No era una sugerencia, la cortó con firmeza. Mi tía necesita atención constante y usted necesita un lugar seguro para dormir. Es una solución lógica para ambos problemas. Tatiana quería protestar, pero reconocía la sensatez del argumento. Además, estar cerca de Eleanor Blackwood le permitiría atenderla mejor. Muy bien, Su Gracia. Acepto su oferta, pero solo por el bienestar de la señora Blackwood. Víctor asintió brevemente. Por supuesto, sus pertenencias serán traídas mañana. Mientras tanto, la ama de llaves le proporcionará todo lo necesario. Dentro de la mansión, una mujer mayor de aspecto severo los recibió con evidente sorpresa. Su Gracia, no lo esperábamos de vuelta esta noche, dijo, haciendo una reverencia. Señora Hughes, la señorita Graythorne se quedará en la mansión mientras cuida de mi tía. Prepare la habitación azul para ella. ¿La habitación azul, señor?, preguntó la ama de llaves con asombro. Pero esa habitación está reservada para los invitados de la familia. Estoy perfectamente al tanto de para qué está reservada cada habitación en esta casa, señora Hughes, respondió él con un tono que no admitía réplica. Mis instrucciones son claras. La señora Hughes asintió rígidamente. Como desee, Su Gracia. No es necesario, intervino Tatiana. Estaré perfectamente cómoda en las habitaciones del servicio. Víctor la miró con expresión indescifrable. En esta casa, señorita Graythorne, yo decido quién duerme dónde. Si va a cuidar de mi tía, lo hará en condiciones dignas. Sin esperar respuesta, se dirigió a la escalera. La veré mañana por la mañana. Tenemos asuntos que discutir. Cuando el duque se marchó, la señora Hughes observó a Tatiana con desconfianza, apenas disimulada. Sígueme, por favor. Te mostraré tu habitación. La habitación azul resultó ser una estancia elegante decorada con tonos celestes y marfil, con una cama con dosel, muebles de caoba tallada y ventanas que daban a un pequeño jardín. Para Tatiana, acostumbrada a su estrecha habitación en la pensión, aquello parecía un palacio. El baño está al final del pasillo, indicó la señora Hughes con frialdad. Se servirá el desayuno a las 7. Su Gracia desayuna a las 8. Espero que entiendas que sea cual sea el motivo del interés del duque en ti, tu posición en esta casa sigue siendo la de una empleada. Lo entiendo perfectamente, señora Hughes, respondió Tatiana con dignidad, y le aseguro que el único interés del duque es el bienestar de su tía, como debería ser también el suyo. La ama de llaves entrecerró los ojos ante la velada crítica. He servido a la familia Blackwood por 30 años, niña. No necesito lecciones sobre lealtad. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Tatiana sola con sus pensamientos. A pesar del cansancio, el sueño tardó en llegar. La cama era demasiado suave, la habitación demasiado espaciosa comparada con su humilde alojamiento habitual. Pero más que eso, era la inquietante presencia del duque en la misma casa,
lo que mantenía a Tatiana despierta. Víctor Nightwire era un enigma, y Tatiana no podía evitar preguntarse qué oscuros secretos se ocultaban tras aquellos ojos fríos y calculadores. La mañana llegó con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de encaje. Tatiana se despertó sobresaltada, desorientada por un instante hasta que recordó dónde se encontraba. Se vistió rápidamente con el mismo vestido gris del día anterior, lamentando no tener otra ropa, y se dirigió inmediatamente a la habitación de Eleanor Blackwood. Para su sorpresa, encontró al duque ya allí, sentado junto a la cama de su tía, conversando en voz baja con ella. Al verla entrar, ambos guardaron silencio. «Buenos días, señora Blackwood», saludó Tatiana acercándose. «¿Cómo se encuentra hoy?» «Mucho mejor. Gracias a tus cuidados, querida», respondió la anciana con una sonrisa débil. «Víctor me estaba contando sobre tu valiente enfrentamiento de ayer». Tatiana miró de reojo al duque, que la observaba con expresión indescifrable. «Apenas fue un enfrentamiento, señora. Su sobrino llegó justo a tiempo». «Siempre tan modesta», comentó Eleanor. «Víctor, querido, ¿podrías dejarnos a solas un momento? Necesito que Tatiana me ayude con mis medicinas». El duque se levantó elegantemente. «Por supuesto, tía. Señorita Graythorne, cuando termine aquí la espero en el estudio. Tenemos un asunto que discutir». Una vez solos, Eleanor tomó la mano de Tatiana. «Mi sobrino me ha contado su propuesta, querida». «¿Propuesta?», preguntó Tatiana, confundida. «¿Qué propuesta?» «La de convertirte en mi dama de compañía oficial», explicó la anciana con una sonrisa enigmática. «Una posición mucho más acorde con tus habilidades que la de simple enfermera». Tatiana parpadeó sorprendida. «Pero él no me ha mencionado nada». «Típico de Víctor», suspiró Eleanor, «siempre decidiendo por los demás sin consultarles. Pero en este caso, debo decir que estoy completamente de acuerdo con él». Mientras atendía a la señora Blackwood, Tatiana intentaba procesar esta información. ¿Por qué el duque querría nombrarla dama de compañía de su tía? No tenía sentido. Ella carecía de las conexiones sociales y la educación refinada que normalmente se esperaban para tal posición. Con la mente llena de preguntas, se dirigió al estudio donde la esperaba Víctor. La estancia era un reflejo perfecto de su dueño. Elegante, sobria y ligeramente intimidante, con paredes cubiertas de libros encuadernados en piel y muebles de madera oscura. El duque estaba de pie junto a la ventana, contemplando los jardines. Al escucharla entrar, se volvió lentamente. «Señorita Graythorne», dijo a modo de saludo. «Siéntese, por favor». Tatiana obedeció, sentándose en el borde de una silla tapizada frente al imponente escritorio. «Supongo que mi tía ya le ha adelantado el motivo de esta conversación», comenzó él, estudiándola con aquella mirada penetrante. «Mencionó algo sobre una posición como dama de compañía», respondió Tatiana cautelosamente. «Pero debo admitir que estoy confundida, su gracia. No poseo las cualificaciones tradicionales para tal puesto». Víctor se sentó tras el escritorio, cruzando las manos sobre su superficie pulida. «Las cualificaciones tradicionales son irrelevantes en este caso. Lo que mi tía necesita es alguien que la cuide, que le haga compañía y que tenga el valor de enfrentarse a quien sea necesario por su bienestar». Hizo una pausa significativa. «Incluso a mí». Tatiana mantuvo su mirada fija en él, sin dejarse intimidar. «¿Y por qué yo, su gracia? Londres está lleno de jóvenes de buena familia que estarían encantadas de ocupar esa posición». «Precisamente por eso», respondió él con una leve sonrisa irónica. «Estarían más interesadas en la conexión con la familia Nightwire que en el bienestar de una anciana enferma. Usted, en cambio, ya ha demostrado que antepone la salud de mi tía a cualquier otra consideración». La lógica era impecable, pero Tatiana seguía sintiendo que había algo más, algún motivo oculto que el duque no estaba revelando. «La posición incluye alojamiento permanente en la mansión, un salario generoso y la libertad de acompañar a mi tía tanto en Londres como en nuestra finca en el campo», continuó Víctor. «A cambio, esperaré su dedicación absoluta al bienestar de la señora Blackwood». «Es una oferta muy generosa», reconoció Tatiana. «Pero, inquirió él, arqueando una ceja. «Tengo compromisos con otras familias del vecindario. No puedo simplemente abandonarlos». El duque hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Eso puede solucionarse. Contrataré y pagaré a enfermeras profesionales para atender a sus pacientes actuales». Tatiana lo miró fijamente, intentando descifrar el enigma que era Víctor Nightwire. ¿Por qué haría todo esto, su gracia? Por un instante, algo semejante a la vulnerabilidad cruzó el rostro del duque.
desapareciendo tan rápidamente que Tatiana dudó haberlo visto realmente. «Mi tía es la única familia que me queda», respondió finalmente. «Su bienestar es mi prioridad». 3 semanas habían transcurrido desde que Tatiana aceptara la posición como dama de compañía de Eleanor Blackwood. La mansión, que inicialmente le había parecido un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones intimidantes, comenzaba a resultarle familiar. La señora Blackwood mejoraba día a día bajo sus cuidados, recuperando gradualmente las fuerzas que la enfermedad le había arrebatado. La relación entre Tatiana y el personal de servicio también había evolucionado. La inicial desconfianza de la señora Hughes se había transformado en un respeto reticente, especialmente después de ver la dedicación con que la joven atendía a su señora. Los demás sirvientes, siguiendo el ejemplo del ama de llaves, habían pasado de la sospecha a la aceptación, aunque siempre manteniendo cierta distancia, conscientes de la peculiar posición de Tatiana, ni completamente una igual a ellos, ni parte de la aristocracia. Aquella tarde de marzo, un tímido sol primaveral se asomaba entre las nubes, y Tatiana había convencido a Eleanor de dar un breve paseo por el jardín interior. La anciana, envuelta en chales de cachemira, respiraba el aire fresco con evidente placer, mientras Tatiana empujaba su silla de ruedas por los senderos de grava. «Este jardín era el orgullo de mi difunta cuñada», comentó Eleanor con nostalgia. «La madre de Víctor pasaba horas aquí, cuidando personalmente de las rosas a pesar de las protestas del jardinero. Debió ser una mujer poco convencional», observó Tatiana, imaginando a una duquesa arrodillada entre los rosales, con las manos enguantadas cubiertas de tierra. «Sofía era extraordinaria», asintió Eleanor. «Inteligente, compasiva, con una voluntad de hierro bajo sus modales exquisitos. Víctor se parece mucho a ella, aunque él se negaría a admitirlo». Tatiana sonrió, pensando en el contraste entre el duque que conocía el mundo, frío, calculador, implacable, y el hombre que ella había vislumbrado ocasionalmente en sus breves interacciones. Alguien con profundo sentido del deber, capaz de actos de inesperada amabilidad, aunque siempre ocultos tras una máscara de indiferencia aristocrática. «Habla como si lo conociera muy bien», dijo Tatiana, conduciendo la silla hacia un banco protegido del viento, donde podían disfrutar del sol. Eleanor suspiró. «Le vi crecer. Después de que mis propios hijos fallecieran en la epidemia de 1855, volcamos nuestro afecto en Víctor. Era un niño sensible, siempre con un libro bajo el brazo y preguntas que sorprendían incluso a sus tutores. Cuesta imaginarlo así», confesó Tatiana, recordando la mirada fría y evaluadora del duque. «Todo cambió la noche del incendio», murmuró Eleanor, su rostro ensombreciéndose. «Víctor tenía apenas 20 años cuando perdió a sus padres. Esa noche no solo se quemó el ala oeste de Ravenscroft Manor, sino también algo fundamental en mi sobrino». Tatiana quería preguntar más, pero la expresión de dolor en el rostro de Eleanor la detuvo. En su lugar, dirigió la conversación hacia temas más ligeros, hablándole de las flores que comenzaban a brotar y de los planes para cuando estuviera completamente recuperada. Mientras conversaban, Tatiana no pudo evitar sentir que estaban siendo observadas. Al levantar la mirada hacia la casa, captó un movimiento en una de las ventanas del segundo piso. Por un instante, le pareció ver la silueta del duque contemplándolas desde su estudio, pero cuando parpadeó la figura había desaparecido. «Mi sobrino regresará esta noche de su viaje a Manchester», comentó Eleanor, siguiendo la dirección de su mirada. «Quizás deberías usar el vestido azul que te regalé para la cena». Tatiana se sonrojó ligeramente. A pesar de sus protestas, Eleanor había insistido en proporcionarle un guardarropa apropiado para su nueva posición, argumentando que como dama de compañía de una Blackwood, su apariencia reflejaba el estatus de la familia. «No creo que al duque le importe lo que yo vista, señora», respondió con una sonrisa. «No estaría tan segura», replicó Eleanor con un brillo travieso en los ojos. «He notado cómo te mira cuando cree que nadie lo observa. Su gracia apenas me dirige la palabra cuando está en la mansión», señaló Tatiana, ignorando el inexplicable aceleramiento de su pulso ante las palabras de la anciana. «Nuestra relación es estrictamente profesional». «Como digas, querida», concedió Eleanor, aunque su sonrisa sugerente indicaba que no estaba convencida. «Pero créeme cuando te digo que conozco a mi sobrino mejor que nadie». El resto de la tarde transcurrió tranquilamente. Después de ayudar a Eleanor a regresar a sus aposentos y asegurarse de que tomara su medicación,
Tatiana se retiró a su habitación para prepararse para la cena. Contra su mejor juicio, se encontró eligiendo el vestido azul que Eleanor le había sugerido. Era una prenda sencilla pero elegante, de seda azul medianoche con discretos detalles en encaje plateado. Mientras cepillaba su cabello castaño frente al espejo, Tatiana reflexionaba sobre la extraña situación en la que se encontraba. 3 semanas atrás era una joven de orígenes humildes, luchando por sobrevivir en los barrios bajos de Londres. Ahora cenaba regularmente con un duque, vivía en una mansión y usaba vestidos que costaban más que todo lo que había poseído en su vida. «No te engañes», se dijo en voz baja. «Sigues siendo Tatiana Graythorne. Esto es solo un trabajo, no tu mundo real». A las 7 en punto, descendió al comedor. Para su sorpresa, encontró al duque ya allí, examinando unos documentos mientras aguardaba. Víctor levantó la vista al escuchar sus pasos, y por un breve instante, Tatiana creyó ver un destello de admiración en sus ojos antes de que su expresión volviera a su habitual reserva aristocrática. «Señorita Graythorne», saludó poniéndose de pie. «Mi tía no nos acompañará esta noche». «La señora Blackwood se sintió algo fatigada después del paseo», explicó Tatiana. «Preferí que cenara en su habitación y descansara temprano». Víctor asintió, indicándole que tomara asiento. «Una decisión sensata. Por favor, acompáñeme de todas formas. Sería un desperdicio del trabajo de la cocinera cenar solo». La cena transcurrió inicialmente en un silencio incómodo. El duque parecía absorto en sus pensamientos, mientras Tatiana luchaba por encontrar un tema de conversación apropiado. Finalmente, se armó de valor. «¿Tuvo un viaje productivo a Manchester, su gracia?» Víctor la miró con cierta sorpresa, como si hubiera olvidado momentáneamente su presencia. «Bastante, sí. Estamos expandiendo las fábricas textiles para implementar nuevos telares mecánicos». «¿Y qué sucederá con los trabajadores que serán reemplazados por esas máquinas?», preguntó Tatiana antes de poder contenerse. En lugar de ofenderse por la impertinencia de la pregunta, el duque la observó con renovado interés. «Una preocupación legítima. Estamos reubicando a la mayoría en otros departamentos y ofreciendo capacitación para operar la nueva maquinaria». Tatiana asintió, agradablemente sorprendida. «Es un enfoque inusualmente considerado. La mayoría de los industriales simplemente despiden a sus trabajadores». «No soy la mayoría de los industriales, señorita Graythorne», respondió él con un atisbo de sonrisa. «Los trabajadores leales y bien tratados son más productivos, y la estabilidad social beneficia a todos. Es simple lógica comercial». «¿Solo lógica comercial?», cuestionó ella sosteniendo su mirada. Por un instante, el duque pareció a punto de revelar algo más personal, pero el momento pasó. «¿Qué otra cosa podría ser?», replicó con ligereza. La conversación fluyó más fácilmente después de ese intercambio, tocando diversos temas. Tatiana descubrió que el duque poseía un conocimiento sorprendentemente amplio, no solo de negocios y política, sino también de literatura, ciencia y filosofía. «Mi tía me comenta que le gusta leer», dijo Víctor mientras los sirvientes retiraban los platos del postre. «¿Qué tipo de libros prefiere?» «Novelas principalmente, aunque también disfruto de la poesía y los ensayos históricos», respondió ella. «Su tía generosamente me ha permitido acceso a la biblioteca de la mansión y ha encontrado algo de interés allí. Muchas cosas, aunque confieso que me resulta difícil entender por qué alguien coleccionaría 3 diferentes traducciones de la Divina Comedia». Una sonrisa genuina iluminó por un instante el rostro del duque. «Esa fue obra mía, me temo. Cada traducción ofrece matices distintos del original. Si le interesa, la versión de Longfellow es particularmente fiel al texto de Dante». La velada concluyó en la biblioteca, donde el duque le mostró algunas de sus adquisiciones más preciadas. Primeras ediciones de Shakespeare, manuscritos medievales y mapas antiguos. La pasión con que hablaba de cada volumen revelaba una faceta de Victor Nightwire que Tatiana sospechaba pocos habían tenido el privilegio de conocer. Cuando el reloj marcó las 10, Tatiana se disculpó para retirarse y comprobar cómo se encontraba Eleanor antes de acostarse. Al llegar a la puerta, la voz del duque la detuvo. «Señorita Graythorne». Ella se volvió esperando. «El azul le sienta bien», dijo simplemente, antes de regresar su atención al libro que sostenía. Con el corazón latiendo inexplicablemente rápido, Tatiana subió las escaleras hacia la habitación de Eleanor, solo para encontrarla profundamente dormida. Ajustó suavemente las mantas,
asegurándose de que estuviera cómoda, y se retiró en silencio. De regreso en su propia habitación, mientras se cambiaba para dormir, Tatiana se encontró pensando en la velada con el duque. Era peligrosamente fácil olvidar las barreras sociales que los separaban cuando conversaban sobre libros o debatían ideas, y más peligroso aún era el cálido sentimiento que florecía en su interior cada vez que él la miraba de aquella manera peculiar, como si realmente la viera. «Contrólate, Tatiana», se reprendió en voz baja. «Un duque jamás mirará seriamente a alguien como tú». A la mañana siguiente, Tatiana despertó temprano para supervisar el desayuno de Eleanor. Para su sorpresa, encontró a la anciana ya despierta y de buen humor, revisando correspondencia con la ayuda de su secretario personal. «Ah, Tatiana, querida», saludó alegremente. «Justo a tiempo. El señor Pembroke acaba de traerme una invitación que nos concierne a ambas». «¿Una invitación?», preguntó Tatiana confundida. «Para el baile anual de primavera en Ravenscroft House», explicó Eleanor, entregándole una elegante tarjeta impresa en papel grueso con bordes dorados. «Víctor ha insistido en que me acompañes como mi dama de compañía oficial». Tatiana miró la invitación con aprensión. «Pero señora, yo no pertenezco a ese mundo. No sabría cómo comportarme en un evento de la alta sociedad». «Tonterías», desestimó Eleanor con un gesto. «Tienes mejores modales naturales que la mitad de las debutantes de esta temporada. Además, no estarás allí como invitada, sino como mi acompañante. Aún así, sería muy incómodo». «Querida», interrumpió Eleanor, tomando su mano, «has cuidado de mí durante mi enfermedad, me has hecho compañía en mis momentos de soledad y te has ganado mi afecto sincero. Nada me complacería más que tenerte a mi lado en este evento». Ante tales palabras, Tatiana no pudo seguir protestando. «Como desee, señora», cedió con una sonrisa resignada. Lo que Eleanor no mencionó y Tatiana no podía imaginar era que el baile de primavera en Ravenscroft House cambiaría el curso de su vida para siempre, enfrentándola a secretos largamente enterrados y a peligros que nunca habría podido anticipar. El baile anual de primavera en Ravenscroft House era el evento social más destacado de la temporada londinense. La majestuosa residencia del duque de Ravenscroft, ubicada en el corazón de Mayfair, resplandecía aquella noche con centenares de velas que iluminaban sus salones de mármol y oro. Los carruajes más elegantes de Londres se alineaban en la entrada, mientras la crema de la aristocracia británica desfilaba por la alfombra roja hacia el interior. Tatiana contemplaba el espectáculo desde el carruaje que compartía con Eleanor Blackwood, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. A pesar de las semanas de preparación, de las lecciones de etiqueta y de los consejos de Eleanor, se sentía como una impostora a punto de ser descubierta. «Respira profundamente, querida», le aconsejó Eleanor, notando su nerviosismo. «Recuerda que estás aquí como mi dama de compañía. Nadie esperará que participes activamente en las festividades». «Lo sé, señora», respondió Tatiana, alisando su vestido de seda verde esmeralda, otro regalo de Eleanor. «Pero temo cometer algún error que pueda avergonzarla a usted o a su gracia». Eleanor tomó su mano con afecto. «Mi sobrino no es tan severo como aparenta, Tatiana. De hecho, te sorprendería saber cuánto te aprecia». Antes de que Tatiana pudiera responder, el carruaje se detuvo y un lacayo abrió la puerta. Con el corazón latiendo aceleradamente, ayudó a Eleanor a descender y juntas ascendieron por la escalinata de mármol hacia la entrada principal. El mayordomo anunció a la señora Eleanor Blackwood y su acompañante al entrar al gran salón de baile. Docenas de miradas se volvieron hacia ellas, algunas con genuino afecto hacia la anciana dama, otras con curiosidad por la joven desconocida que la acompañaba. Victor Nightwire las recibió al pie de la escalinata, vestido con un impecable frac negro que acentuaba sus anchos hombros y su figura atlética. El duque estaba más apuesto que nunca. Sus ojos, normalmente fríos, se iluminaron brevemente al ver a su tía, y luego se posaron en Tatiana con una expresión indescifrable. «Tía Eleanor», saludó besando su mano, «me alegra que te sientas lo suficientemente recuperada para asistir esta noche». «No me perdería tu baile por nada del mundo, querido», respondió ella con afecto. «Y todo gracias a los excelentes cuidados de Tatiana». El duque se volvió entonces hacia Tatiana, inclinándose formalmente. «Señorita Graythorne, es un placer tenerla esta noche». Tatiana hizo una reverencia perfectamente ensayada. «El honor es mío, su gracia. Su residencia es magnífica».
Una leve sonrisa curvó los labios de Víctor. Permítanme escoltarlas a sus asientos. He reservado una mesa especial para ustedes con vista a la pista de baile. Mientras avanzaban entre la multitud, Tatiana notó las miradas curiosas, los susurros tras los abanicos, los gestos de sorpresa. La presencia de alguien como ella, claramente no perteneciente a la aristocracia, del brazo del duque, estaba causando sensación. La velada transcurrió de manera sorprendentemente agradable. Eleanor era muy querida en los círculos sociales, y muchas damas se acercaron a saludarla, tratando a Tatiana con cortesía profesional, como correspondía a una dama de compañía. Víctor cumplía con sus deberes de anfitrión, pero periódicamente regresaba a la mesa para asegurarse de que su tía estuviera cómoda. Fue durante uno de esos momentos cuando Lord Harrington, un anciano varón conocido por su lengua afilada y su memoria prodigiosa, se acercó a saludarles. «Eleanor, querida», exclamó besando la mano de la anciana, «décadas después y sigues siendo la mujer más elegante del salón. Y tú sigues siendo un adulador incorregible, Henry», respondió ella con afecto. La mirada del varón se posó entonces en Tatiana, y sus ojos se estrecharon con un destello de reconocimiento que la hizo tensarse. «¿Y quién es esta encantadora joven?», preguntó, estudiándola con intensidad. «Mi dama de compañía, Tatiana Graythorne», respondió Eleanor. «Ha sido mi ángel guardián durante mi reciente enfermedad». «Graythorne», repitió el varón frunciendo el ceño. «Un apellido poco común. Me recuerda a alguien que conocí hace años. Un profesor de literatura en Oxford, creo. Un hombre brillante cuya carrera terminó en desgracia por defender causas polémicas». Tatiana palideció. «Era mi padre, milord». Un silencio incómodo descendió sobre la mesa. Víctor, que había estado escuchando la conversación, se tensó visiblemente. «Fascinante», exclamó Lord Harrington, aparentemente ajeno a la incomodidad que había causado. «Entonces, eres la hija de Alexander Graythorne, un hombre valiente, aunque imprudente. Recuerdo el escándalo cuando publicó aquel ensayo defendiendo reformas radicales. ¿Sabías, Víctor, que fue tu padre quien...?» «Lord Harrington», interrumpió el duque con voz cortante. «Creo que la orquesta está a punto de iniciar el vals. ¿No sería mejor continuar esta conversación en otro momento?» El anciano pareció captar finalmente la atención y asintió. «Por supuesto, por supuesto. Mis disculpas si he tocado un tema delicado. Eleanor, un placer verte. Señorita Graythorne, encantado de conocerla». Cuando el varón se alejó, Tatiana notó que las manos del duque estaban apretadas en puños sobre la mesa, sus nudillos blancos por la presión. Sus ojos, normalmente controlados, ardían con una emoción que no podía descifrar. «Víctor», dijo Eleanor suavemente, tocando el brazo de su sobrino, «creo que me gustaría retirarme temprano. Ha sido una velada maravillosa, pero me temo que aún no estoy completamente recuperada». El duque asintió recomponiéndose visiblemente. «Por supuesto, tía. Haré que preparen tu carruaje». «Oh, no es necesario que interrumpas tus deberes como anfitrión», intervino Eleanor. «Tatiana puede acompañarme a casa. Tú debes quedarte hasta el final del baile». Víctor dudó un momento, luego asintió. «Como desees. Os acompañaré al carruaje». Mientras descendían la escalinata, Eleanor se detuvo súbitamente, llevándose una mano al pecho. «¿Señora Blackwood?», preguntó Tatiana alarmada. «¿Se encuentra bien? Solo un poco mareada, querida», respondió la anciana recuperando el aliento. «Víctor, ¿podrías adelantarte y asegurarte de que el carruaje esté listo? Tatiana me ayudará a bajar más lentamente». El duque dudó, pero finalmente accedió, descendiendo rápidamente hacia donde esperaban los carruajes. «No estás realmente mareada, ¿verdad?», susurró Tatiana una vez que estuvieron solas. Eleanor sonrió con picardía. «Una pequeña artimaña, querida. Hay algo que debes saber, y esta podría ser mi única oportunidad de decírtelo». Tomando las manos de Tatiana entre las suyas, Eleanor habló con urgencia. «Tu padre y el padre de Víctor eran amigos cercanos en Oxford. Fue el duque de Ravenscroft quien financió secretamente las publicaciones de tu padre, compartiendo sus ideales de reforma social. El incendio que mató a los padres de Víctor no fue un accidente. Fue provocado por quienes querían silenciar a ambos». Tatiana la miró atónita. «Pero, ¿por qué me dice esto ahora?». «Porque he visto cómo se miran ustedes dos», respondió Eleanor con una sonrisa suave. «Y porque Víctor ha estado buscándote durante años,
aunque ni siquiera él mismo lo sabía. Cuando te encontró cuidándome, el destino finalmente cerró el círculo. Antes de que Tatiana pudiera responder, vieron a Víctor regresando hacia ellas. «El carruaje está listo», anunció, ofreciéndole su brazo a Eleanor. Mientras ayudaban a la anciana a subir al vehículo, Víctor retuvo la mano de Tatiana un momento más de lo necesario. Sus ojos, por primera vez desde que lo conocía, estaban completamente abiertos, revelando no al duque distante, sino al hombre vulnerable bajo la armadura. «Señorita Graythorne, Tatiana», dijo en voz baja, «cuando regresen a la mansión, ¿me permitiría explicarle todo?» Tatiana, comprendiendo finalmente el vínculo invisible que los había unido desde el principio, asintió. «Estaré esperando, Víctor», respondió usando su nombre por primera vez. Mientras el carruaje se alejaba, Tatiana miró por la ventanilla la figura solitaria del duque, ahora iluminada por la luz de la luna. El círculo comenzado por sus padres finalmente se cerraba, y un nuevo capítulo en sus vidas estaba a punto de comenzar, uno en el que las barreras sociales se desvanecerían ante la fuerza de un destino entrelazado por generaciones y sellado por el amor.